El pasaje de hoy es Salmo 27, versículos 1 al 14. Leamos juntos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Los salmos se pueden dividir en dos: salmos de súplica y salmos de alabanza. En los salmos, a menudo vemos estas dos formas contenidas en un solo salmo. Si observamos nuestras vidas, de hecho, estas dos cosas están presentes en la vida de una persona. A veces nos quejamos a Dios, preguntándole, ¿por qué, Dios? Y poco después, le damos gracias y decimos, Dios, sálvame, mientras alabamos a Dios por concedernos una gracia valiosa. Por lo tanto, no es extraño que estas facetas aparezcan juntas en un salmo. El Salmo 27 que hemos leído también muestra estas dos facetas juntas. Una es una forma de confianza y certeza en Dios, y la otra es una forma de petición y súplica a Dios, diciendo, Dios, ayúdame. Al observar los versículos del 1 al 6, es evidente que desde el principio está confesando con completa confianza en Dios. En el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mostrando una clara convicción sobre Jehová Dios. Afirma, Dios es mi luz, mi salvación y el poder de mi vida, diciendo, realmente no hay nadie más en quien confiar sino en Dios. Si confío en Dios, no tengo nada que temer. Este contenido se repite continuamente hasta el versículo 6. Incluso si alguien viniera a hacerme daño, más bien esa persona sufriría daño. Dios está realmente conmigo y me da gracia. Sé esto claramente y lo he experimentado, dice en los versículos del 1 al 6. Sin embargo, mientras que los versículos del 1 al 6 son así, los versículos del 7 al 13 están llenos de peticiones fervientes a Dios. En el versículo 7 dice, Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, y respóndeme, diciendo, Dios, estoy clamando, por favor, escúchame. Observando atentamente el contenido, aunque antes había dicho que no temía, en los versículos del 7 al 13, se siente que esta persona está un poco temerosa, está temblando, hasta el punto de que está hablando fervientemente a Dios. ¿Qué dice? Dice que busca el rostro de Dios, y en el versículo 9 dice, No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Dios de mi salvación, no me dejes ni me desampares, dice. Porque esta persona le pide a Dios que no lo abandone, que no lo deje, hasta este punto. La respuesta a esa pregunta se encuentra en el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Una persona abandonada por sus padres, alguien que conoce el gran dolor de ser abandonado. ¿Quién en el mundo no me abandonaría nunca hasta el final? Probablemente,
los padres intentarían responsabilizarse de sus hijos y no abandonarlos. Pero ahora esta persona ha sido abandonada. Confiesa que Dios es quien lo acogió, quien estuvo con él, después de haber sido abandonado por sus padres, quienes pensaba que nunca lo abandonarían en el mundo. Así que, en ese temor, dice: no tengo a nadie más que a Dios. No hay nadie más en quien pueda confiar sino en Dios. No puedo confiar ni siquiera en mis padres, pero puedo confiar en Dios. Esa era la persona que confiaba en Dios, pero ahora, en esta situación, en esta difícil situación en la que necesita desesperadamente la ayuda de Dios, parece que tiene un gran temor de que incluso Dios lo abandone, de que incluso Dios lo deje. Al observar este salmo, se dice que es un salmo de David. En David, no se puede encontrar temor de los ataques y de los malvados que lo atacan. En la situación en la que se encuentra, no se puede encontrar ningún temor. Pero lo único que teme es el temor de que Dios me ha abandonado, Dios me está dejando. Ese temor no está dirigido a las personas, ni está dirigido a la situación. Ese temor está claramente dirigido a Dios. Si Dios me abandona, si Dios me deja, no me queda nada. Confiesa ahora el poeta, David. En esta confesión de David, también vemos las facetas de nuestras propias vidas. Pregunta: ¿dónde está nuestro temor? ¿Hacia qué está dirigido nuestro temor? Sin embargo, en la situación que está experimentando este poeta, su convicción y confianza en Dios se manifiestan claramente. En medio del temor de que Dios pueda dejarme, pueda abandonarme, lo que precede a eso es la convicción en Dios, lo que precede a eso es la creencia de que Dios salvará. Pero aquí surge una pregunta. En este momento, me doy cuenta de la diferencia entre la fe cristiana y la fe nativa, que conocemos bien. ¿En qué creen los cristianos? Creen en Dios. Si los cristianos creen en ese Dios, ¿cómo creen en la salvación de Dios? Hay una clara diferencia entre la fe de las religiones nativas comunes y la fe de los cristianos. ¿Cuál es? Otras religiones creen en un Dios que cumple mis deseos, lo que quiero lograr. Si hay un Dios, creo que si pongo toda mi sinceridad, cumplirá lo que deseo y lo que quiero. Con esa fe, oran. Pero la fe de los cristianos no es así. Los cristianos saben que incluso si suplico fervientemente, incluso si le digo a Dios que lo cumpla, y oro durante 40 días de ayuno, Dios podría no cumplirlo. Una persona que está en la fe, una persona que está en la creencia, debe poder negar su fervor. Debe poder doblegar su voluntad. ¿Por qué? Porque no vivimos para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. La fe de los cristianos es que oran: Dios, por favor, sálvame. Pero creen que esa salvación no es según mi voluntad, sino según la voluntad de Dios. Y no quejarse a Dios porque se cumpla según la voluntad de Dios, es la fe de nosotros los cristianos, de las personas que creen en Jesús. Pero, ¿por qué deberíamos creer? ¿Por qué deberíamos creer en aquel que ni siquiera cumple lo que deseo, en aquel que ni siquiera salva a mi familia por la que oro que viva, en una situación en la que oro para ser liberado de mi enfermedad, pero esa enfermedad aún no desaparece? Mientras miraba el Salmo 27, ¿por qué deberíamos creer? Vino de nuevo a mi corazón. David, quien escribió este salmo, está orando con confianza y fe en Dios, pero está orando para que Dios no lo deje, para que no lo abandone en esa situación. Tiene la creencia de que, si Dios no me abandona, si Dios no me deja, Dios salvará. Pero esa salvación, si observamos detenidamente la vida de David, no podemos decir que Dios siempre salvó, y Dios siempre cumplió, cada vez que David oró y pidió salvación. Cuando David oraba a Dios y era perseguido por Saúl, esa persecución de Saúl no terminó de la noche a la mañana. Cuando David estaba sufriendo y huyendo a Filistea, Dios no hizo que la vida de David fuera tranquila de principio a fin. A veces, cuando David dejaba la ciudad desprotegida, más bien esa ciudad era atacada por tribus extranjeras, y hasta sus esposas, hijos y posesiones eran saqueadas. Así era la vida de David. David no está confesando su confianza en Dios porque todo se cumple según su voluntad. A pesar de eso, David confiesa a Dios.
Si observamos atentamente el contenido del capítulo 27, tenemos este pensamiento. David está en una situación difícil y dura. David está en una situación en la que nadie puede ayudarlo si no hay ayuda de Dios. El hecho de que creamos en Dios, el hecho de que hayamos experimentado la salvación de Dios, no significa que las dificultades y el sufrimiento no lleguen. Vemos esa situación. Pero David confiesa de nuevo en el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay una cosa clara en la fe de los cristianos, de las personas que creen en Jesucristo. Incluso si Dios no cumple de inmediato lo que deseo y quiero ahora, incluso si Dios no me guía como oro según su voluntad, la victoria final es nuestra. La victoria final está en la persona que está del lado de Dios. Dios nos ha prometido claramente, con convicción y fe. No es lo que deseo y quiero ahora mismo, sino la convicción y la creencia de que Dios nos dará la victoria final a nosotros, que estamos del lado de Dios, para la gloria de Dios. Por eso David dice en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él sabe que estar del lado de Dios es obtener la victoria final. Por eso dice que quiere vivir en la casa de Jehová del lado de Dios y confiesa que juntos lograremos ese día de victoria. Por eso, hoy David, mientras está rodeado del temor de que Dios lo deje, mientras está en una situación en la que no sabe cómo se desarrollará esta situación, confiesa en el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. No te desanimes, ni te decepciones porque Dios no está cumpliendo lo que has orado ahora, lo que deseas y quieres ahora. Y no te alejes de Dios, sino, Dios te dará la victoria final. Espera a Jehová. No te tambalees, sé fuerte y valiente, y espera a Jehová. David se lo dice a sí mismo y también a nosotros que estamos leyendo este salmo. Hay alguien en este lugar esta madrugada que no tiene otra forma de salir a la presencia de Dios, sino orar debido a las dificultades familiares, la enfermedad y el dolor familiar. Espero que recuerden este hecho hoy. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová.